Tertulia de los viernes es el primer podcast que hace Nuevas Miradas y yo me siento orgulloso de tener aquí a un staff de periodistas de mucha experiencia, Neri García, la profesora Amalia Morales, el colega Gustavo Ortega y el colega Luis Sánchez. Las tertulias es una práctica que mucho recordaba García Márquez en sus escritos, eran acontecimientos interesantes en las redacciones. Las últimas tertulias en las que yo participé son las que hacía Edgar Tijerino en el Nuevo Diario. Edgar llegaba, contaba algo y al rato ya habían 4 o 5 personas. El problema con Edgar es que no nos deja hablar, pues entonces teníamos que hacer un esfuerzo para entrarle a Edgar. Creo que eso, no quisiera pecar con el tema, pero creo que ha sido un asunto generacional y eso es importante retomarlo. Las figuras periodísticas que ya iniciaron sus trabajos en los años 70, quizás ya eran firmas reconocidas en los años 80, eran los que llevaban la voz cantante. Sucedía, me tocó verlo en la tribuna, Xiomara Chamorro, por ejemplo, eran personas que llevaban con don Juan Navarro, con otra gente, la voz cantante en esas tertulias. Luego llegó a la prensa y lleva la misma tónica, ¿no? Ya las nuevas generaciones de periodistas poco a poco hemos venido como apartándonos de esa práctica que era interesante, porque hacías un conversatorio de contexto, chisteabas, y eran interesantes las tertulias, pero creo que con este espacio que el profesor Juan Ramón nos está invitando, creo que podemos hacer un nuevo enfoque de tertulia. Y aquí estamos convergiendo varios colegas y bueno, y gente que no tuvo acceso del todo a tertulias, como Amalia, Sí, yo de las tertulias me acuerdo ahora que quien me contaba un poco, ¿no?, de esas famosas tertulias también, que a veces no eran dentro de la redacción sino afuera, ¿no?, sino en lugares como en los años 70, antes del terremoto, en el famoso cafetín La India, Roberto Sánchez, Anwar Hassan, que, o sea, después de las redacciones, como era gente que prácticamente vivían en el periódico, o vivían en las redacciones, o iban del cafetín a las redacciones a escribir, o salían de ahí por un café o a tomar, ¿no? Eran además generaciones muy bohemias, entonces tenían esos lugares donde se concentraban a hablar de todo, a repasar los temas de la política nacional, pero también a repasar los chismes del periodismo, ¿no? Y quizás uno de los últimos lugares que hubo donde tertuliaban los periodistas, que incluso fue una madriguera en los 80, tengo entendido, era el cafetín que estaba, el Trébol, en medio de los dos diarios, que ya ahorita ya lo botaron y supuestamente van a construir ahí un centro comercial. Pero en mi experiencia no recuerdo tertulias realmente, o sea, no ha sido una dinámica en los últimos años en las redacciones. Tal vez hay pequeños guetos, ¿no?, que se forman, los que están en una determinada sección se juntan, pero son más reuniones de trámite para ver agenda, para ver temas, pero no tanto tertuliar, ¿no?, en esta dinámica que había existido y que todavía, pues, tal vez en el Nuevo Diario con Tijerino se propiciaba, no recuerdo yo. Bien, yo coincido bastante con Amalia porque, por ejemplo, durante mi etapa como redactor en el diario La Prensa, no teníamos más que esas reuniones para ver la agenda del día, quizás en algunos momentos que había un poco más de relax, un poco menos de tensión, pues se abordaban algunos temas de la realidad nacional con los colegas más cercanos del equipo de política, que era el caso en el que yo estaba, pero no como que se iba perdiendo, como decís, esa dinámica de tertuliar, de profundizar sobre temas de una manera más dinámica, más entre colegas, ¿verdad? Es algo que se ha ido perdiendo y que vale la pena como pensar en cómo con las nuevas generaciones esto se puede ir rescatando también. Sí, en mi caso particular no recuerdo tampoco un espacio como para tertuliar, más bien era generacional. En primer lugar, eran chavalos que estábamos saliendo de la UCA y que nos coincidimos en el Nuevo Diario y que hablábamos sobre los retos que teníamos, sobre el contexto nacional, enfoques periodísticos, pero era más generacional y hablarlos en los pasillos o en las secciones. En este caso yo recuerdo con Oliver Gómez que trabajamos juntos y hablamos sobre cómo mejorar la nota, cómo darle seguimiento a ciertas temáticas, etcétera, etcétera, pero no era un poco más relax, no era ir a tomarse un café, etcétera, etcétera, no había ese espacio en ese momento. ¿Será que nuestro gremio ha perdido esa camaradería?
En algunos círculos lo hemos conversado, ¿no? Pero igual podemos disculpar el asunto a través de las generaciones. Ahora somos más digitales y pregunto, ahora hablando de lo digital y que hemos hablado en este círculo, ¿estamos leyendo las nuevas generaciones más o menos y estamos nosotros produciendo periodísticamente cosas que sean del agrado para las nuevas generaciones? Y pongo el tema a colación. Nuevas Miradas va por ese desafío. Y nada mejor que tener a Amalia, una periodista destacada, y que Amalia no va a renunciar a escribir sus crónicas. Los defensores de la era digital escrita dicen de que ahora el joven no está leyendo. ¿Es cierto eso, Amalia? Yo creo que la gente está leyendo, que realmente son algunos mitos, ¿no? Que también se están rompiendo, ¿no? Cada vez aparecen más datos, más estadísticas que están diciendo que la gente lee cosas largas, pues lee trabajos de más de 1500 palabras, que ya se considera largo aún ahora en un diario, ¿no? Un reportaje en un diario de 2 páginas son 2000 palabras, cuando mucho, porque también se hace mucho énfasis en la fotografía, en la puesta en página. Entonces yo creo que en el digital igual hay gente que está, y justamente muchos chavalos que son nativos digitales, como se le llama, están leyendo trabajos largos, ¿no? Creo que ahí va a depender mucho de la calidad de lo que se escriba, del tema, del interés, ¿no? que genere ese tema o ese personaje, pero creo que sí, que la gente está leyendo, no es cierto que la lectura como tal está en extinción, y definitivamente que tal vez nunca han sido millones, o sea, eso también hay que ser realista. Es un sector que lee, siempre ha sido un sector que lee, como es un sector el que compra el periódico, o sea, no ha sido 1 millón de personas en este país que compra el periódico, ¿no? Y creo que también eso está pasando con lo digital. Es más, lo digital abre la posibilidad de que tal vez la gente que no leía lee ahora porque tienen el programita o tienen la aplicación o pagaron los 20 pesos y con esa recarga pasan el día en internet y buscan qué cosas leer. Entonces, a mí me parece que sí, ¿no? Y prueba es de que hay medios digitales que están apostando a lecturas largas, como El Faro, que es un caso muy conocido, este medio salvadoreño. No sé qué piensa Neri. En mi caso particular, yo creo que la gente, los chavalos sobre todo, están leyendo de una forma diferente, que básicamente complementando la lectura con otros soportes, videos, el podcast, el audio, etcétera, etcétera. Y creo que eso es un reto no solo para nosotros los periodistas o comunicadores y ahora académicos, sino también para los propios chavalos, porque cómo nosotros presentamos una estructura informativa cuando tienen estos chavalos, pueden ver lo mismo en un video, por ejemplo, pueden escucharlo en audio, pueden verlo en una infografía. Es como reto el hecho de poder complementar estos soportes, nosotros actualizarlos y podemos hacerlo de forma creativa, innovadora, y como se ha dicho, no está nada escrito en piedra, pero hay cosas que están funcionando y hay cosas que podemos ir descartando. Yo creo que eso precisamente, ya la lectura de los jóvenes de ahora o de las nuevas generaciones no se limita al texto, ¿no? Ahora hay otros elementos, ahora es la multimedialidad, permite que se lea de una manera distinta y tenemos que de alguna forma comprender esa forma de leer para también como insertarnos en eso, ¿no? Cómo presentar la historia de una manera que sea llamativa, no solo en cuanto al contenido, sino también en cuanto a esa forma, ¿no? Cuántas cosas ahora, por ejemplo, cualquier texto, cualquier historia acompañada de infografías animadas, acompañadas de videos, de audio, de gráficas, de fotografía y con textos mucho más breves, más cortos, ¿no? Entonces eso es lo llamativo ahora y es la tendencia. Están los muchachos leyendo de una manera distinta y nosotros quizás también tenemos que irnos encauzando en ver cómo presentamos la historia de la manera que ellos están aprendiendo a leerla o están practicando la lectura. Creo que no se nos quita a los periodistas en este grupo de periodistas, y quiero hacerle una pregunta al profesor, pero nos quejamos como docentes de que cuando dejamos asignaciones y decimos eso, no están leyendo estos muchachos. ¿Qué piensa el profesor Juan Ramón, que de tantas generaciones es una referencia aquí en la UCA respecto a eso? Bueno, aquí hay de todo. Obviamente a esta universidad no vienen a ser periodistas todos. Eso hay que comenzar con eso, estar claro de que. Pero sí, en un grupo de 30, de 35, por lo menos hay 5
que sí quieren, les gusta la escritura y les gusta la lectura. Entonces esa es mi esperanza. Por eso el maestro Bastenier, Miguel Ángel Bastenier, él decía: yo soy prensa escrita, pero también creo en lo digital. Y estamos hablando de un nativo prensa escrita natural, defensor, como lo somos nosotros también aquí. Yo me considero también igual, pero confío en los jóvenes y confío en que lo pueden hacer. Ahora, con los que no les gusta pues escribir o leer, pues eso va a ocurrir siempre. Pues no sé, la experiencia de mi colega Amalia. Sí, yo creo que una de las cosas valiosas que uno puede también rescatar del tema de lo digital es la interacción que el chaval puede tener. O sea, a veces un trabajo cuando se publica es el comienzo de algo, no es como en la prensa escrita tradicional, que era ya una vez que publicabas el impreso ahí moría. Ahora no, es el comienzo tal vez de ese tema que puede tener otro giro, que lo puedes ir retroalimentando vos como periodista, porque puede ser que aparezcan otras rutas para ese tema, o puede ser que el público también te empiece, o sea, interactúa con vos, te dice: mira, pero eso que escribiste ahí, el personaje no estaba ahí en ese lugar, o aquí está este video. O sea, yo creo que esa posibilidad que tal vez nos asusta un poco a los periodistas tradicionales, porque definitivamente venimos con ese otro chip, ¿no? Aquí ya terminó mi reportaje, ya lo publiqué, ya no quiero saber nada más de me programo para el siguiente. Y ahora es distinto el juego, ¿no? Publicamos esto y después van a salir otros comentarios y puede ser que de aquí salgan otras filas de otros temas para abordarlo. Entonces, esa posibilidad de la interacción creo que también le da mucha magia a este tema de lo digital, ¿no? De que hay otras cosas jugando ahora. Sí, estaba pensando un poco en la dinámica ahora de cómo se están consumiendo medios las audiencias, o los que se conocen como prosumidores, que son básicamente el usuario que ahora no solo es capaz de recibir información, sino también de producir contenido, porque tienen ese poder. Y ese poder básicamente nos pone de tú a tú, los periodistas con los usuarios, que antes no existía. Eran los periodistas en la comunicación de masa, de un medio de comunicación tradicional, la prensa, la radio, la televisión, dirigido a las audiencias como tales. Ahora podemos interactuar, que es lo que decía un poco Amalia. Pero también me llama mucho la atención que ahora tenemos un poder que antes no teníamos, que es el poder de descifrar qué le interesa al lector, qué le interesa a la audiencia, qué le interesa al consumidor, las estadísticas o las métricas. Es un poco conocer también la experiencia del usuario, por ejemplo, cuando navega en la web, si le interesó más el video o el audio, cuánto tiempo tuvo en la página web, qué le interesó más de esto, qué fue más compartido en las redes sociales, y eso nos ayuda un poco a redireccionar un poco nuestra agenda, porque probablemente si utilizamos la teoría de la agenda setting es básicamente nosotros proponer una agenda a la audiencia, pero también nosotros podemos identificar qué es lo que le interesa a la audiencia para poder satisfacer esta audiencia, un poco lo que se conoce como la teoría de uso y gratificaciones, gratificar a la audiencia en base a lo que a ellos les está interesando y nosotros darle el valor periodístico. Sí, creo que en esa línea, pues, tantos temas que también podemos abordar basándonos en estas estadísticas, en lo que vamos identificando como los que están consumiendo más, o como la forma en que quieren que se presenten, también tiene como dos caras, ¿no? De repente nos da la pauta para seguir trabajando, pero también nos abruma un poco en cuanto a esa cantidad de cosas que de repente no hayamos por dónde empezar, digamos, un nuevo trabajo, tanto en contenido como en la forma de presentarlo. Pero creo que eso es algo en lo que tenemos que ir trabajando e ir puliéndonos, y esa interacción con las audiencias es lo más importante para darle sentido a todo esto, ¿no? Es que eso es lo que nos está marcando la pauta, que es presentarle a la gente que está haciendo el usuario, y hay que decirlo sin miedo, con nombres y apellidos. Por ejemplo, Nuevas Miradas, hacia eso está apuntando. Y hay otros enfoques novedosos que en lo personal a mí me han llamado mucho la atención positivamente, como New. O sea, viene un nuevo periodismo pensando en eso, o sea, una nueva manera, pero también un reto para nosotros. A nosotros como migrantes digitales, pero también a las generaciones que ya son nativos, pensando que ahora las audiencias son más exigentes y además las tenés casi frente a frente con esta interacción que tienes en las redes sociales. Bueno, yo creo que
hemos llegado al final de la tertulia de los viernes. Esta tertulia la vamos a ir haciendo más alegre y no descartamos que un día de tantos tengamos a Edgar también por aquí, pues para que recuerde también las mejores tertulias. Para que agarre la guitarra. Sí. Ahora que agarre la grabación. Esta tertulia está llena de muchos retos y hay que irlos asumiendo de una forma bien, ¿verdad? ¿Cómo no? Muchas gracias pues y nos escuchamos el próximo viernes.